El día en que desperté con el poder de ver todo, no hubo truenos ni coros divinos anunciándolo. El mundo siguió girando con normalidad, los sirvientes caminaron por los pasillos como siempre, y mi marido, el heredero imperial, se inclinó para besar mi frente con la misma ternura ensayada de cada mañana. Sin embargo, en cuanto sus labios rozaron mi piel, algo se abrió dentro de mí, como si una cortina invisible se descorriera de golpe. Y entonces lo vi, no con los ojos comunes, sino con una claridad cruel que no admitía dudas. Bajo su sonrisa tranquila vi sombras, deseos ocultos, palabras no dichas, juramentos rotos antes incluso de ser pronunciados. Me aparté un paso, fingiendo un mareo, mientras mi corazón comenzaba a latir con una violencia que apenas podía controlar. No entendía aún qué me estaba ocurriendo, pero sabía una cosa, nada volvería a ser igual. Ese mismo día, durante el desayuno imperial, mi poder terminó de despertarse por completo. La familia se reunió como siempre en el gran salón, el emperador en la cabecera, mi marido a su derecha, yo a su izquierda, y frente a nosotros su hermano menor con su joven esposa. Ella estaba pálida más de lo habitual, y rechazó discretamente el té, alegando náuseas. Las damas sonrieron con complicidad, murmurando que quizá el clima no le sentaba bien. Cuando levantó la vista y nuestras miradas se cruzaron, mi visión se activó sin piedad. Vi su vientre iluminado por una luz tenue. Vi una vida formándose en su interior. Vi meses contándose en silencio. Y, como una daga final, vi el rostro del verdadero padre inclinarse sobre ella en la oscuridad de la noche. El rostro de mi marido. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Mis dedos se aferraron al borde de la mesa para no caer. Nadie más parecía notar nada extraño. El emperador hablaba de asuntos de estado, el hermano menor sonreía orgulloso junto a su esposa, completamente ignorante de la traición que se gestaba bajo su propio techo. Quise pensar que era un error, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero cuando aparté la mirada y la posé de nuevo sobre ella, la verdad seguía ahí, firme e innegable. Estaba embarazada, y el hijo no era de su esposo. Forcé una sonrisa, asentí cuando alguien me habló, probé un sorbo de té que sabía a ceniza. Por dentro, mi mundo se derrumbaba con un estruendo silencioso. No solo era una infidelidad, era una amenaza directa. En la familia imperial, la sangre lo era todo. Un hijo ilegítimo podía convertirse en un arma, en una excusa para desplazarme, para debilitar mi posición como esposa legítima del heredero. Cuando el desayuno terminó, me levanté antes que nadie y me retiré con la excusa de un dolor de cabeza. Apenas crucé la puerta de mis aposentos, las piernas me fallaron y tuve que apoyarme en la pared para no desplomarme. Mi reflejo en el espejo me devolvió una imagen que apenas reconocí, ojos abiertos de par en par, labios pálidos, una mujer que acababa de descubrir que vivía rodeada de mentiras. Respiré hondo una y otra vez, intentando ordenar mis pensamientos. ¿Desde cuándo? ¿Cuántas veces? ¿Quién más lo sabía? Y, lo más aterrador de todo, ¿qué más podía ver ahora con este poder? Esa noche, mi marido regresó tarde. Dijo que había estado revisando documentos con su hermano. Yo asentí, dócil, mientras mis nuevos ojos veían la sombra de otra estancia superpuesta a su recuerdo, un pabellón apartado, manos entrelazadas, promesas susurradas entre suspiros. Dormimos en la misma cama, separados por un abismo invisible. Él se quedó dormido rápidamente, confiado, ajeno al infierno que ardía dentro de mí. Yo permanecí despierta, observando cada rasgo de su rostro, cada respiración tranquila. ¿Me amas?, quise preguntarle. Pero ya sabía la respuesta. Con el paso de los días, aprendí a controlar mi poder. No era algo que pudiera apagar por completo, pero sí dirigir. Bastaba con concentrarme para ver más allá de las palabras, más allá de los gestos educados. Y cuanto más veía, más comprendía que la traición no era un accidente aislado. Ella evitaba encontrarse conmigo. Cuando coincidíamos en los pasillos, bajaba la mirada y se tocaba inconscientemente el vientre como si temiera que yo pudiera ver a través de su piel. Y tenía razón. Una tarde, durante una recepción menor, mi poder me mostró algo más, la forma en que mi marido la observaba desde lejos, con una preocupación que jamás había mostrado por mí. No era solo deseo. Era miedo. Miedo a ser descubierto. Comprendí entonces que no podía actuar impulsivamente. Un escándalo mal calculado no solo los destruiría a ellos, también podría arrastrarme a mí.
En la corte imperial la verdad no siempre gana. A veces solo sobrevive quien sabe cuándo hablar y cuándo callar. Comencé a fingir, sonreí más, fui más amable que nunca. Dejé que todos pensaran que yo era la esposa perfecta, ajena a cualquier sospecha. Mientras tanto, cada noche, repasaba mis opciones como una general planeando una guerra. Si revelaba la verdad de inmediato, el emperador castigaría la traición, sí, pero mi marido podría culparla a ella, presentarse como una víctima de seducción, y yo quedaría como una mujer incapaz de retener el afecto de su esposo. Si guardaba silencio demasiado tiempo, ese niño nacería, y su existencia podría cambiarlo todo. Mi poder volvió a activarse con fuerza una madrugada, mostrándome un futuro posible, la concubina convertida en figura central, el niño creciendo bajo protección imperial, y yo, relegada a un rincón, útil solo por mi apellido. Desperté empapada en sudor. Ahí tomé una decisión. No iba a huir, no iba a suplicar, y, desde luego, no iba a perder. Me levanté de la cama, caminé hasta la ventana y observé el palacio dormido bajo la luz de la luna. Cada piedra de ese lugar había sido testigo de intrigas, de sangre, de traiciones mucho peores que la mía. Yo solo tenía que aprender a jugar el mismo juego. Con mi poder de ver todo, había descubierto el secreto más peligroso de la familia imperial. Y aunque aún no sabía cómo ni cuándo, una cosa era segura. Esa verdad no me destruiría. Sería mi arma. La mañana comenzó con un presagio inquietante, mi poder se activó antes incluso de que abriera los ojos. Vi fragmentos dispersos como espejos rotos reflejando futuros posibles. Un llanto de recién nacido resonando en corredores imperiales. Un sello real estampado con prisa. Una mujer arrodillada suplicando clemencia. Y, en el centro de todo, yo, observando sin derramar una sola lágrima. Supe entonces que el tiempo de esperar había terminado. Me vestí con calma, eligiendo un atuendo sobrio, impecable, el tipo de apariencia que inspira confianza y no levanta sospechas. En la corte, la imagen era tan poderosa como cualquier decreto. Cuando salí de mis aposentos, el palacio parecía el mismo de siempre, pero yo ya caminaba por él como una extraña, consciente de cada mentira que se escondía tras las paredes. Decidí empezar por el eslabón más débil. La encontré en el invernadero, rodeada de flores que no lograban ocultar su nerviosismo. Sus manos temblaban mientras fingía examinar un capullo cerrado. Antes de que pudiera huir, me acerqué con una sonrisa suave, casi maternal. «Hace frío aquí», comenté. «No es bueno para alguien en tu estado». Se quedó rígida. No necesitaba mirar su rostro para saber que el miedo se apoderaba de ella. Mi poder ya me mostraba el torbellino de pensamientos que la consumía. Negación, culpa, terror. Se giró lentamente y cuando nuestros ojos se encontraron, supe que había entendido, yo lo sabía todo. ¿Cuántos meses?, pregunté con la voz más tranquila que pude reunir. Intentó hablar, pero las palabras no salieron. Cayó de rodillas con un sollozo ahogado, aferrándose a mi falda como si yo fuera su última esperanza. Perdóneme, por favor, no quería que pasara así. La observé en silencio. Mi poder me mostró la verdad completa, no había sido una trampa cuidadosamente planeada por ella. Había sido manipulada, seducida con promesas de protección, de un futuro imposible. Eso no la hacía inocente, pero tampoco era la verdadera mente detrás de todo. «Levántate», ordené finalmente. «Llorar no cambiará nada». Se incorporó con dificultad, secándose las lágrimas. Le di la espalda y caminé unos pasos, obligándola a seguirme. «Si esta verdad sale a la luz de la forma incorrecta, tú y el niño seréis los primeros en ser sacrificados», dije sin rodeos. «Pero si haces exactamente lo que te diga, puede que ambos sobrevivan». La esperanza brilló en sus ojos, frágil como cristal. «Haré lo que sea», susurró. Asentí. No sentí compasión ni crueldad. Solo una fría determinación. En la corte imperial, la misericordia siempre tenía un precio. El siguiente paso era mi marido. Esa noche, lo invité a cenar en privado. Sin sirvientes, sin testigos. Él aceptó con una sonrisa confiada, creyendo que aún tenía el control. Durante la comida, hablamos de asuntos triviales como si nada nos separara. Mi poder, sin embargo, me mostraba su inquietud creciente, el miedo oculto bajo su aparente serenidad. Cuando terminó el vino, dejé la copa a un lado y lo miré directamente. «Está embarazada», dije. El color abandonó su rostro.
Por primera vez desde que lo conocía, perdió la compostura. Intentó hablar, negar, explicar, pero levanté una mano y lo detuve. No insultes mi inteligencia, continué. Sé que el hijo es tuyo. Sé cuándo ocurrió, sé lo que planeabas hacer. El silencio que siguió fue denso, asfixiante. Finalmente, bajó la cabeza. «Puedo arreglarlo», murmuró. «Nadie tiene que salir herido». Vi la mentira antes incluso de que terminara la frase. Su arreglo siempre me habría dejado a mí en desventaja. «No», respondí, «esta vez harás exactamente lo que yo diga». Le expuse mi plan con precisión quirúrgica. Cada paso, cada palabra que debía pronunciar, cada gesto que debía fingir. Él escuchó, pálido, comprendiendo que no tenía elección. Si se negaba, la verdad saldría a la luz de la peor manera posible. Si obedecía, al menos conservaría algo de lo que tanto valoraba, su posición. En los días siguientes, la maquinaria comenzó a moverse. El emperador fue informado de una indisposición grave de la esposa del hermano menor. Los médicos imperiales confirmaron un embarazo delicado que requería aislamiento. El rumor se extendió cuidadosamente guiado, despertando simpatía y preocupación, no sospecha. Mientras tanto, mi marido comenzó a distanciarse públicamente de ella, mostrando una frialdad calculada que reforzaba la ilusión de inocencia. Pero yo no había terminado. Convocada una audiencia privada con el emperador, me presenté como la esposa preocupada por la estabilidad de la familia. Mi poder me mostró cada duda, cada temor que cruzaba su mente. No necesitaba acusar, bastaba con sembrar la idea correcta. La sucesión es frágil, dije. Cualquier escándalo podría debilitar al imperio. Debemos proteger la sangre legítima, cueste lo que cueste. El emperador asintió lentamente. Había entendido el mensaje oculto, yo estaba de su lado. Y eso me convertía en una aliada peligrosa y valiosa. Cuando el niño nació, fue lejos de la vista pública. Oficialmente, no sobrevivió. Extraoficialmente, fue enviado a una provincia remota, bajo una identidad falsa, protegido por mi silencio. La madre desapareció poco después, retirada por motivos de salud. Nadie volvió a mencionarla. La corte siguió adelante como siempre lo hacía. Mi marido nunca volvió a mirarme de la misma manera. Sabía que vivía a merced de mi voluntad, y yo, cada vez que sentía el peso de su mirada, recordaba algo esencial. El amor puede romperte, pero el poder te mantiene en pie. A veces, por la noche, mi poder me muestra ecos de ese futuro que evité. No siento culpa. Solo una calma fría y firme. Porque en un mundo gobernado por secretos, yo soy la única que ve todo. Y mientras tenga esa visión, nadie volverá a traicionarme sin pagar el precio.